Continuamos en Contextos y tenemos en la línea telefónica al doctor Bernardo Barranco. Él es sociólogo de las religiones y fue ponente en el Congreso del Foro Libertad Religiosa, Respeto al Estado Laico. Doctor, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, doctor, si compartiera con el auditorio, por favor, esta experiencia que tuvo este 23 de abril en el Foro Libertad Religiosa, Respeto al Estado Laico, que se realizó en el Congreso de Oaxaca. Pues mira, fue un evento muy interesante porque estuvieron, además de cerca de 20 diputados locales, una gran cantidad de personas. Fue un aforo de más de 300 personas en un auditorio que estaba repleto. Y pues estuvieron personalidades como Beatriz Pajés, estuvo también miembros de la academia, como Rodolfo Casillas y otros, Paulín de la Cátedra de Laicidad de la UNAM, y juntos reflexionamos sobre el tema de la libertad religiosa y el respeto al Estado laico. Entonces, sobre todo el tema se focaliza en el tema de la posible concesión de medios de comunicación a iglesias y también estos amagos de retirar el carácter laico de la educación. Entonces fueron, los detonadores de una reflexión más profunda que nos lleva a señalar que hay que no solamente respetar, sino fortalecer el Estado laico, porque al fortalecer el Estado laico lo que estamos haciendo, estamos garantizando un régimen de convivencia pacífica, de una importante y necesaria separación entre lo religioso y lo político, que pareciera ser que hoy, no solamente bajo el gobierno de López Obrador, sino desde hace algunos lustros, la clase política está siendo tentada a usar o a dejarse usar por la dimensión religiosa. Así es que el foro fue una oportunidad extraordinaria de profundizar, de debatir, de analizar las implicaciones que tiene estos riesgos, estas amenazas a la laicidad que nos ha caracterizado en el último siglo como país. Doctor Barranco, tenemos entendido que este foro Libertad Religiosa, Respeto al Estado Laico, surge a partir de las iniciativas de algunos organismos públicos y privados para sumar acciones al proyecto nacional que busca la pacificación del país y la reconstrucción del tejido social. En este sentido, ¿considera usted que deben las escuelas ser el instrumento para la moralización del país? El tema de la moralización es muy complejo porque efectivamente vivimos una crisis de valores. Sin embargo, y que se expresa particularmente en la corrupción. Sin embargo, el tema tiene que ser abordado con mucha delicadeza, porque la corrupción, si bien es importante enseñar a los niños de escuelas públicas ética y un comportamiento correcto, pero es importante también señalar que la corrupción no se combate solamente ahí, sino fundamentalmente desde los orígenes. Es decir, es un tema de Estado, es un tema de élites empresariales, políticas, mediáticas. Es ahí donde se tiene que responder con medidas concretas. Y además, como Estado laico, pues utilizar otro tipo de herramientas, como sería pues una ética social, una enseñanza de lo cívico y sobre todo una enseñanza de la legalidad, de un estado de legalidad que, como señaló Beatriz Pajés, hemos caído en un alto déficit. Somos un país en donde la legalidad no es un elemento crucial en el sistema de convivencia que estamos teniendo. Es decir, que no solamente se da en la educación tiene que ser laica, es decir, no tiene que tener una moral única ni una ética única, sino al contrario, los elementos es un espíritu científico, un espíritu de apertura, y sobre todo un espíritu de análisis crítico de la sociedad.
y no un análisis religioso. Es decir, la idea de introducir valores religiosos a la educación nos parece en este panel como una idea errónea, equivocada, porque en la moral y en la ética laica hay muchos elementos que están ahí presentes, nada más que no han sido aprovechados. Esto es muy importante lo que usted señala, doctor, porque no hay que confundir lo que es la moral con la religión, y en ese sentido hay una gran movilización de algunos organismos religiosos y algunas asociaciones que pretenden intervenir en asuntos que son competencia del Estado. ¿Qué opina usted al respecto? No, totalmente, es decir, desde algunos grupos evangélicos de corte muy conservador, de corte incluso hasta fundamentalistas, que se han agrupado para construir un partido. Por ejemplo, el caso del Partido Encuentro Social, que hay una paradoja, porque ellos se vendieron con Morena y con Andrés Manuel López Obrador, garantizando un importante número de votos. La paradoja es que los evangélicos efectivamente votaron por Andrés Manuel López Obrador, pero no por el PES, al grado que perdió su registro. Es decir, los evangélicos votaron no como evangélicos, sino como ciudadanos, y es una gran enseñanza. Y ahora el tema de los medios de comunicación, donde está esta organización Confraternice, que es una ONG que favorece o apoya a decenas de iglesias pequeñas, pentecostales, que quiere ser poseedora de un medio de comunicación electrónico, televisión y radio, y que también ha provocado un alto nivel de debate, porque el problema es que una de las condiciones del Estado laico es la equidad. O sea, el Estado no tiene que inclinarse por ninguna religión o institución, sino tiene que dar trato igualitario a todas, y por lo tanto, si le da a Confraternice, le tiene que dar a 9,000 asociaciones religiosas que están registradas en la Secretaría de Gobernación. Esto es lo básico, y eso es imposible. Entonces, sí tendría que repensarse muy bien el tema de las concesiones, que hay que cambiar muchos artículos de la ley de asociaciones religiosas, de la propia ley de radio y televisión. Incluso habría que también hacer modificaciones constitucionales. Es decir, no pinta tan sencillo el tema de la concesión a los medios de comunicación. Estamos charlando con el doctor Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones. Doctor, ¿cuáles serían las repercusiones sociales de que los medios de comunicación o algunos medios de comunicación se convirtieran en instrumentos de adoctrinamiento religioso? Bueno, mira, aquí hay que distinguir dos cosas. Uno es el acceso a los medios. El acceso ya existe. Si uno prende la televisión una noche en canales nacionales abiertos, uno encuentra Padre y Sufrir en las noches. Es una iglesia, la Iglesia Universal del Reino de Dios, de origen brasileño, que por cierto apoyó a Bolsonaro. Y en las radios hay muchas radios que venden espacios a diferentes iglesias, y las más con mayor recursos pueden tener acceso a medios. El tema acá es la posesión y administración de medios. Hay también restricciones, porque concesionar un canal de televisión es complicado, porque la concesión implica un nivel comercial, y las iglesias no tienen, son organizaciones sin fines de lucro, así lo señala la ley y así lo señala la Constitución. Por lo tanto, no pueden ser concesionarias, sino más bien permisionarias como universidades. Y ahí el problema es que no existen la figura jurídica de las iglesias para ser permisionarias. Están las universidades como el Polio, la UNAM, que tienen sus canales. Están otras ONGs, grupos indígenas, etcétera, pero no están las iglesias. Habría que reformar. Y las implicaciones que tendría, pues la verdad que yo me puse a revisar los ratings que hay en algunos de estos programas, y es muy bajo. Son programas muy aburridos,
son programas que quieren adoctrinar, no enseñar, no tener una actitud crítica, sino más bien, o comercializar, como el caso de Pare y Sufrir, que venden hasta los aceites de la farmacia, ¿no? Comercializan todo. Entonces, yo creo que aquí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que actuar con mucha prudencia frente al tema, porque sí puede levantar ámpula el tema de la concesión permisionaria a las iglesias. Sí, requeriría evidentemente reformas constitucionales de fondo e incluso dar un giro de 180 grados tomando en cuenta la tradición laica de nuestro gobierno. Pero en ese sentido no sería muy difícil si tomamos en consideración el hecho de la mayoría que se tiene en el Congreso con Morena y sus partidos aliados y con la mayoría que se tiene también de los congresos a nivel local en el país, por lo que no sería muy difícil que se pudiera realizar esta reforma constitucional. ¿O usted qué opina? Bueno, yo lo que te diría es que Morena no es homogéneo. Para empezar, no es un partido político todavía, es un movimiento, y es un movimiento muy heterogéneo. Cuando Andrés Manuel anuncia la alianza con el PES, recordarás que estuvo ahí Elena Poniatowska y otros miembros de la comunidad artística diciendo no al PES. Es decir, hay que recordar que Morena, gran parte del núcleo viene de una izquierda secular, de una izquierda laica. Por lo tanto, si vemos que hay jaloneos con los candidatos y las posturas políticas en Puebla o en Baja California, no dudaría, pero ni un centímetro, de que al interior mismo de Morena se genere un gran debate en torno a esto. Que sí, efectivamente es, como tú lo señalas muy bien, es un giro de 180 grados a las posturas políticas de la cultura en la cultura de México, ya sea liberal o incluso de izquierda. Así es que no es tan sencillo, a pesar de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en repetidas ocasiones se ha mostrado favorable, pero ya hemos visto que pues aún una persona con tanto poder político como él tiene, también hay limitaciones que tiene que tomar en cuenta. El desgaste, el costo político, etcétera, puede ser muy importante. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo hizo en campaña y lo refrendó después ya como presidente electo, ya como presidente constitucional en su toma de protesta, de una constitución moral para el país? El tema es también espinoso porque efectivamente frente a la crisis de valores, la idea de una constitución moral podría ser como muy atractivo. Sin embargo, tiene sus bemoles. ¿En qué sentido tiene sus bemoles? Primero no tendría un carácter normativo, sino sería como una llamada misa, como esta carta moral que se está distribuyendo a nivel nacional. La de Alfonso Reyes. Exactamente, de Alfonso Reyes. ¿Por qué? Porque pues las constituciones políticas, toda constitución política conlleva un código ético, un código moral. Nosotros estamos somos herederos de esta tradición judeocristiana. No matarás, no robarás. Es decir, los grandes principios éticos en la cultura occidental marcadas por el cristianismo están presentes ya en la Constitución, y que es diferente, por ejemplo, a una constitución en un Estado islámico o en Asia, que tienen otros sedimentos éticos. Entonces, tener un instrumento como esto es más mediático que real, el impacto que pueda tener, y que más bien pues corresponde a lo que se señalaba al principio, más bien a este divorcio, esta fractura entre la ética y la política, entre la moral y el ejercicio del poder. Es un tema de corrupción, y es un tema que se da fundamentalmente en la clase política, y es ahí donde se tiene que atacar. Entonces, yo vería muy bien una especie de carta, pero dirigida sobre todo
a la clase política, que es la que ejerce ese poder y es donde se dan los mayores desvíos, ¿no? Es una clase política con altos niveles de hipocresía, con altos niveles de oportunismo y sobre todo de pragmatismo, en donde ha recurrido a lo religioso para legitimarse, por una parte, pero también para ganar votos y adeptos. Entonces, creo que la fórmula de una constitución moral dirigida a todos es como, digamos, exagerado. Yo creo que tendría que estar más direccionada a un sector político de la sociedad. Sobre todo porque para ponerse de acuerdo en una sociedad tan heterogénea y plural como la mexicana y dividida incluso en las zonas geográficas, que el norte es muy distinto al centro y muy distinto al sur y al sureste, pues como que para ponernos de acuerdo en lo que serían las normas morales, ahí sería otra gran polémica, doctor. Claro, mira, estamos en Oaxaca, donde el factor indígena es fundamental y hay regiones, más de 400 municipios, hay usos y costumbres, tú no puedes homogeneizar, al contrario, tú no puedes absolutizar ninguna ética religiosa ni política, sino lo que tienes que hacer es más bien pues un enorme respeto a la pluralidad, un enorme respeto a la diversidad, una capacidad de diálogo y de convivencia entre diferentes y altos niveles de tolerancia. Yo creo que va más por ahí que tratar de imponer un modelo de lo que es el bien y el mal, lo permitido y lo prohibido desde el punto de vista de valores. Creo que sería un enorme error tratar de imponer una moral única en este contexto de diversidad que tú muy bien señalas. Definitivo. Muy bien, doctor Bernardo Barranco, sociólogo de la religión, es nuestro agradecimiento por su valiosa participación en esta emisión de Contextos. No, al contrario, un abrazo muy grande y estamos a tus órdenes. Igualmente, muy buenos días.